Hola, mi bella bruja. A mi entender, para toda bruja es necesario saber usar algún oráculo. Así que hoy vamos a ver, a modo de guía para empezar, qué son los oráculos, qué tipos hay y algunos consejos para empezar y mejorar con ellos. También vamos a ver una guía para protegerse y consejos para después de hacer una consulta. Además, voy a responder las preguntas que me habéis hecho desde Patreon sobre este tema. Y perdonad por mi voz, que aún no estoy del todo recuperada, pero no podía esperar más para grabar. Ponte cómoda, que el vídeo de hoy es largo y viene cargadito de información. ¿Qué es un oráculo? Por definición, un oráculo es un lugar, persona u objeto al que se acude a realizar una consulta y del cual se obtiene una respuesta. En lo personal, con la palabra oráculo me suelo referir a cualquier objeto o conjunto de ellos que se pueden usar para ver o interpretar acontecimientos tanto del pasado, del presente y del futuro, y para responder a inquietudes y preguntas. Quedarnos con la idea de que un oráculo es una forma de ver el futuro es limitar enormemente el potencial de cualquier oráculo. Por mencionar algunos oráculos, los más habituales suelen ser el tarot, las cartas en general, las runas, el péndulo, los huesos, la bola de cristal o el espejo y un largo etcétera. Y en líneas generales también se pueden usar los 4 elementos como oráculos. ¿No has probado a mirar la llama de una vela esperando una respuesta? No debemos confundir un oráculo con un objeto o herramienta que nos ayude a acceder al don de la videncia. Cualquier oráculo puede servir a un vidente, pero no por usar un oráculo eres vidente. Muchas mancias se usan para esto, para ver acontecimientos, pero eso no las convierte en oráculos. Por ejemplo, no podemos llamar oráculo a leer el porvenir en la palma de la mano, llamado quiromancia, o leyendo las hojas de té, la tasiomancia. ¿Y por qué estas mancias no son oráculos? Pues simplemente porque no puedes hacerle preguntas. Tampoco hay que olvidar que algunos de estos oráculos son también herramientas para otras actividades. Así las runas, por ejemplo, pueden usarse como oráculo o como potentes símbolos para crear talismanes. ¿Cómo funcionan los oráculos? Contestar a esta pregunta que ha hecho una usuaria de nuestro Patreon es sumamente difícil. Solo puedo contar cómo yo creo que funcionan, pero es algo que no podemos comprobar a día de hoy y se basa sobre todo en mis experiencias y mis creencias. Seguro que otras brujas o videntes tienen sus propias teorías diferentes a las mías. En mi caso, yo uso los oráculos para acceder al subconsciente, ya sea mío, de otras personas o en ocasiones al subconsciente colectivo, en busca de indicios, situaciones y soluciones o consejos. También son un método para leer energías. En este caso, el péndulo es mi herramienta favorita. ¿Qué energía es esta de la que hablo? Pues yo no lo sé, pero la siento como una especie de energía universal que fluye y fluctúa, afectando a todo nuestro alrededor y a nosotras mismas. Esta energía no entiende de tiempo, por eso podemos consultarla tanto para ver el pasado como el presente y el futuro. Y esto, es decir, acceder a este flujo de energía, se hace a través de la intuición, ese sexto sentido que tenemos todas más o menos desarrollado. ¿Los oráculos funcionan como la Ouija? Esta es más o menos otra pregunta que me habéis hecho en Patreon. Pues bien, consultar un oráculo no es como consultar con la Ouija. En teoría, la Ouija se usa para contactar con espíritus del otro lado, fantasmas, y según qué películas, con demonios, para llamarlos y poder comunicarse con ellos. Los oráculos son una herramienta para acceder, según lo veo yo, al subconsciente y para vislumbrar o interpretar las energías. Por poner una comparación algo burda, sería como decir que un teléfono es lo mismo que un diccionario, donde el teléfono sería la Ouija y el diccionario un oráculo donde buscamos información. A mi entender, la Ouija nos produce cierto rechazo o miedo debido a esa asociación que nos han inculcado en las películas, donde la Ouija es un instrumento para hablar con fantasmas y que cualquier espíritu maligno o demonio puede usarla como portal para poseernos. Visto así y obviando todo lo demás, es normal que cause miedo, tanto la Ouija como cualquier oráculo. Pero es que entonces también tendría que darnos miedos un espejo o un cruce de caminos.
Cuando usamos un oráculo del tipo que sea, e incluyo aquí la Ouija, aunque hemos dicho que no es un oráculo, siempre deberíamos protegernos. No porque vayamos a sucumbir a una posesión infernal, sino porque estamos accediendo a una energía que podemos no controlar. Voy a hablar de esto más en profundidad en un momentito. Dicho esto, puedo decir que yo sí he usado las runas o el tarot para comunicarme con mis ancestros o con mis guías espirituales. Hay brujas que los usan para recibir mensajes de sus dioses o de espíritus con los que trabajan. Esto lo situaría al nivel de la Ouija, pero creo que si preguntas a cualquiera que los use con este propósito, te dirán que la Ouija y el resto de oráculos no funcionan igual, que son herramientas distintas. Esta distinción la dejo dicha para que seas tú quien medite sobre ello. ¿Qué opinas al respecto? Te leo en comentarios. ¿Qué oráculo elegir? ¿Cómo elegir el mejor oráculo para una misma? ¿Cuál quieres aprender? Antes de lanzarte a estudiar un oráculo determinado, deberás saber cuál quieres aprender. Créeme si te digo que nadie puede ser especialista en todo, así que si quieres aprender bien a usar un oráculo, sea del tipo que sea, deberás hacerlo a conciencia. Esto implica que no podrás estudiar profundamente todos los oráculos que existen, así que tendrás que elegir cuál o cuáles son aquellos que más te atraen. Para esto vas a tener que precisamente probar varios, todos los que quieras, muchos y muchas veces. La clave está en la práctica y la experimentación. De esos seguramente te atraiga uno o dos más que los demás y mi recomendación es que te centres en esos. Si después de algunas pruebas ves que te siguen interesando varios, entonces sigue probando hasta que encuentres ese uno o dos que más te llamen y a partir de ahí solo queda practicar. ¿Cómo mejorar con un oráculo? En primer lugar, tu mejoría va a depender de dos cosas. Primero, la inicial conexión que hayas tenido con el oráculo cuando lo elegiste. Y segundo, el tiempo que le dediques. En segundo lugar, quiero que quede claro, mejorar en el uso de un oráculo depende exclusivamente de la práctica y la experimentación. No creas que por estudiar y leer muchos libros vas a ser mejor si no pones todo eso en práctica y además sacas tus propias conclusiones y haces tus propias anotaciones. Serías un erudito, pero no sabrás interpretar un oráculo. Como consejo personal, si vas a estudiar un oráculo en serio y pretendes llegar lejos con él, haz tu propio estudio. Leer sobre el oráculo al principio está bien, porque necesitas una base de la que partir, pero luego vas a tener que hacer tus propios experimentos, pruebas y anotar concienzudamente tus conclusiones. Te dejo algunas ideas sobre qué experimentar y qué anotar y algunos consejos al respecto. Primero, compara cuándo estás más inspirada al interpretar el oráculo, es decir, cuándo te cuesta menos interpretarlo o cuándo recibes respuestas más claras. ¿Con la luna llena? ¿Por el día? ¿Recién levantada? ¿Después de un baño? ¿Si enciendes un incienso? ¿O cuando pones música? ¿Cuando lo haces al aire libre o cuando lo haces en una habitación tranquila? Cada persona es única en esto y debes saber cuándo es tu mejor momento. Si el oráculo se compone de partes, por ejemplo las cartas del tarot o cada piedra en las runas, estudia y medita con cada una de las partes individualmente. Anota tus ideas, qué te sugieren, qué sientes o tus experiencias con cada una. Estas valoraciones son más valiosas que cualquier texto en un libro, aunque te bases en ellos. Pule la forma de preguntar. Irás aprendiendo con el tiempo que cada oráculo tiene su forma de acercarse a él. No se hacen el mismo tipo de preguntas cuando consultas al tarot que cuando usas el péndulo. Tendrás que aprender a preguntar correctamente, al igual que aprendes a interpretar las respuestas. Normalmente, las preguntas concretas y directas funcionan mejor. Si la pregunta es muy larga o implica diversos matices o condiciones, las respuestas serán más confusas. Si preguntas para obtener consejo, es mejor cambiar el clásico ¿qué va a pasar? Por algo como ¿qué puedo hacer? O ¿cómo puedo mejorar esta situación? Respecto al punto anterior, verás que acabarás creando tu propio método. Si usas runas o tarot, crearás tus propias tiradas. Si preguntas al péndulo o a los huesos, acabarás haciendo tus propias plantillas. Ten esto en mente, pero no tengas prisa.
Debes conocer muy bien el oráculo para realizar tu propio método de forma eficaz. Para empezar, se suelen usar tiradas ya creadas por otros o plantillas para lanzar las runas o preguntar al péndulo. Si te interesa, yo tengo un PDF de la guía de runas y el cuaderno de tiradas que pueden ser un buen punto de partida para aprender. Como novedad, podéis encontrar este PDF sobre las runas y las tiradas en la tienda de Patreon. Si esta tienda funciona bien, lo más probable es que deje de vender a través de Etsy. Os dejo el enlace para que lo encontréis por aquí. El antes, protecciones y preparación. Cuando vamos a usar un oráculo, el que sea, conviene tener cierta preparación antes, ya que esto nos hará entrar en un estado mental y energético adecuado. Lo primero es tener un lugar alejado del ruido y las distracciones, alejarse del teléfono y cualquier pantalla. Si el lugar es el mismo que usas siempre, pues mejor que mejor. Yo empiezo con unas respiraciones que me ayudan a calmarme y luego ya enciendo incienso que favorezca la intuición y la concentración. A veces pongo música, pero no siempre. Hay quienes encienden una vela. Yo lo hago cuando necesito un extra de apoyo porque ese día me noto más distraída, por ejemplo. Cualquier apoyo que uses está bien. Olores, velas, piedras, colores, incluso imágenes que te hagan conectar. Luego paso a las protecciones. Y es que, como decíamos hace unos minutos, cuando usamos un oráculo del tipo que sea, siempre deberíamos protegernos, no porque vayamos a sucumbir a una posesión infernal. Yo no creo en los demonios, por tanto no temo nada similar, sino porque estamos accediendo a una corriente de energía que podemos no controlar, de la que podemos quedarnos con algo sin querer o a la que podemos dar parte de nuestra energía y luego sentirnos agotadas. También ocurre cuando usamos oráculos para otras personas, como las runas o el tarot, que nuestra energía puede mezclarse con la de la otra persona y tener dos tipos de síntomas. O bien agotamiento, cansancio, falta de energía, o bien sentimientos ajenos. Me refiero a esas sensaciones o sentimientos que se contagian de la otra persona. Por ejemplo, sentirse de pronto muy triste o agobiada cuando no es un problema que realmente te afecte a ti. En cualquiera de los tres casos, bien desbordamiento, agotamiento o sentimientos ajenos, lo mejor es prevenirlo, que es de lo que voy a hablar ahora. Pero también a veces se hace necesario soltar esa energía, sobre todo si es ajena o excedente. De esto también voy a hablar en el punto siguiente. Hay muchos métodos de protegerse y de aislar nuestra energía de las otras personas. Sin embargo, cuando hablamos de usar los oráculos, no te puedes aislar completamente, porque entonces no tendrás esa conexión necesaria para poder hacer una buena consulta. Por ello, necesitamos una protección permeable. Protección general. Aunque métodos hay varios y depende de cada una, yo lo que recomiendo es crear una barrera protectora alrededor del oráculo que te incluya a ti y, si es el caso, a la persona que te está consultando. Esta barrera impedirá que otras energías externas influyan y normalmente mejoran la concentración y por lo tanto favorecen la intuición. En este caso, se puede desde dibujar un círculo hasta visualizar una cúpula o una esfera que lo envuelva todo. Depende de lo que suelas hacer o lo que mejor te funcione. Como hemos dicho, necesitamos poder conectar con la energía universal. Tú puedes llamarla como más te guste. Por tanto, no podemos hacer esta protección completamente cerrada. Así que lo que yo hago es visualizar un canal, una especie de tubería por la que circula la energía, desde mi cabeza, bien desde el tercer ojo o bien desde la coronilla, hacia el cielo, hacia el universo y viceversa. Es un canal en dos direcciones. Sé de otras personas que se anclan a tierra, es decir, la energía circula no hacia el cielo, sino hacia el núcleo terrestre. A mí me gusta usar la tierra para descargar, pero prueba tú qué sensaciones te transmite cada método. Una vez hecha esta cúpula o esfera protectora con su canal, hago una barrera débil entre la otra persona y yo, por la que también dejo un canal de comunicación entre las dos y digo mentalmente o en voz alta, dependiendo de la situación, unas palabras como: levanto esta barrera para separar tus sentimientos de los míos, tu energía es tuya y la mía es mía. Y con eso suele bastar.
Si haces consultas a distancia, como por ejemplo mis tiradas de tarot a través de email, la barrera física suele ser más que suficiente, es decir, la propia distancia que nos separa, pero aún así nunca dejo de hacer la descarga que vamos a ver enseguida. El pelo y la energía. He oído muchas veces que trenzarse el pelo funciona bien como protección al hacer tiradas, pero no sé por qué nunca recuerdo hacerlo y probarlo. Pensándolo ahora, mientras hago el vídeo, sabemos que el pelo está vinculado al elemento aire. Esto ya lo vimos en el vídeo sobre los 4 elementos que te dejo por aquí enlazado. Y por tanto es un conector de la energía y la intuición, favorece la visualización y la evidencia. Por tanto, el hecho de trenzarlo me provoca cierta disyuntiva. Por un lado, creo que trenzarlo está bien para que las energías de los otros no se nos contagien, pero también creo que puede impedir que despleguemos convenientemente nuestra intuición. Como he dicho, no he hecho pruebas ni experimentos con el pelo respecto al uso de oráculos, así que ¿tú qué opinas? ¿Te recoges o te trenzas el pelo para echar las cartas o consultar las runas? ¿Has notado diferencias al llevarlo suelto o trenzado? Te leo en comentarios. El después, limpieza y soltar energía. Hemos visto en líneas generales cómo prepararse para una consulta. Ahora vamos a ver qué hacer una vez hemos terminado. Por mucho que nos preocupemos de protegernos antes, esta protección no puede aislarnos de la energía, de modo que a veces, más a menudo de lo que imaginas, entramos en un estado alterado tras una consulta, más o menos intenso. Estos estados son de los 3 tipos que hemos visto, pero te los recuerdo. Desbordamiento. Es cuando nos quedamos con parte de la energía universal o de otra persona. Esto se manifiesta con exceso de nerviosismo, estados de euforia y hasta dolores de cabeza o musculares. Sentimientos ajenos. Como parte del punto anterior, podemos sufrir un efecto de empatía duradera, es decir, sentimos la angustia, el nerviosismo, el dolor o la tristeza de la persona a la que hemos hecho la consulta. Estos sentimientos son ajenos, no son realmente nuestros. A veces es difícil identificar que no nos pertenecen y por eso la necesidad de soltar energía de forma preventiva tras una consulta. Y agotamiento, que se produce porque hemos dejado parte de nuestra energía en la otra persona o en el universo. Esto se produce también por el simple hecho del esfuerzo que requiere todo el proceso de consultar un oráculo. Con una sola consulta puede que no lo notes, pero si como yo haces consultas habitualmente de forma profesional, hay que cuidar este aspecto especialmente. Tras una o varias consultas, sobre todo si son seguidas, se suele sentir cansancio, sueño, apatía. A veces se manifiesta como aburrimiento, como no tener ganas de hacer nada. Mi recomendación tras una consulta, sea cual sea el síntoma que estés sintiendo, es que hagas una conexión a tierra. No me refiero solo a descargar la energía sobrante, sino a realizar una conexión que permita al cuerpo volver al equilibrio, soltando el sobrante de energía o restableciendo la energía faltante, y esto se hace en un único ejercicio. Conexión a tierra. La conexión a tierra es un ejercicio de visualización bastante simple. Cierra los ojos, respira hondo varias veces. Siéntate tocando el suelo con las manos y si es posible también con los pies descalzos. Respira hondo y visualiza la energía que recorre tu cuerpo. Observa cómo toda la energía converge en tu espina dorsal y cómo fluye arriba y abajo por tu columna. Visualiza cómo tus dedos de las manos y de los pies se internan en la tierra como raíces de un árbol que van cada vez más y más profundo. Luego dirige, mediante la visualización, toda la energía de tu columna en dirección al suelo. Visualiza cómo se interna en la tierra llegando hasta el núcleo y allí se mezcla con la propia energía de la tierra. Visualiza cómo esta energía regresa a ti, renovada, hasta que te llega de forma gradual, sin dejar que rebose. Tómate un momento para disfrutar de este intercambio de energía. Cuando sientas que has terminado, visualiza cómo tus dedos vuelven a tu cuerpo y recuperan su forma normal y luego corta la conexión con la tierra. Tras esta pequeña meditación deberías sentirte bien, tranquila y renovada.
Si la consulta ha sido muy intensa porque tú o tu consultante habéis tenido momentos de agobio o alteración, puedes hacer una limpia, que no necesitas que sea muy profunda. Bien con algún saumerio, que puedes tener un incienso para esto preparado en tu consulta, o si puedes una ducha ligera, donde puedas visualizar cómo toda esa negatividad es arrastrada por el agua. Mantenimiento de tu oráculo. Como último punto sobre los oráculos, solo nos queda guardarlo. Pocas veces se habla del mantenimiento de los oráculos y es que a muchas personas les basta con mantenerlo guardado en su lugar especial. Sin embargo, hay 3 puntos que quiero mencionar al respecto. 1. No lo guardes en cualquier sitio. Como cualquier otra herramienta mágica, no debería estar al alcance de cualquiera. Además, los oráculos son sensibles a las energías, o al menos esa es la apreciación que tengo. Así que yo, además, no dejo que otras personas los toquen. Los guardo en mi arcón especial para mis cosas de bruja. Este arcón tiene sus propias protecciones y le hago limpias a menudo. 2. Hazle una limpia de vez en cuando. Los oráculos, como acabo de decir, se usan en diversas situaciones, tanto estados sentimentales alterados, nuestros como de nuestros consultantes, y es conveniente limpiarlos de estas energías para que se conserven lo más neutro posible. Está bien que se impregnen de nuestra propia energía, porque así te resultará más fácil la conexión y por tanto la interpretación. Sin embargo, si se empapan de energía que consideramos negativa, pueden afectar a las tiradas y a tu conexión de forma que no deseas. Las limpias pueden hacerse por el método de tu elección y dependiendo del material de tu oráculo. Por ejemplo, no se deben mojar las cartas porque se pueden estropear. 3. Si no lo usas a menudo, practica de vez en cuando la conexión con él. Como hemos dicho, los oráculos interaccionan con la energía y por tanto, si los tenemos abandonados en un cajón sin usarlos, podemos notar que no conectamos bien, que nos cuesta interpretar sus señales o incluso que nos provoca demasiado cansancio. Mantener una conexión con tus oráculos hará que todo fluya mejor y de forma más natural y fácil. A veces basta con echarse una tirada a sí mismo. A veces basta con, por ejemplo, en las cartas, tocarlas, irlas pasando y viéndolas. Simplemente con eso ya reforzamos la conexión. Pero no lo dejes abandonado. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu oráculo favorito? Cuéntame en comentarios. Muchas gracias a todas las brujas y brujos que os habéis unido al Patreon del Sombrero Mágico y así habéis podido disfrutar de este vídeo antes que nadie. Recuerda suscribirte al Sombrero Mágico y activar la campanita para no perderte nada. Y como siempre, por aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo. Un abrazo, bruja.